retomando un poquito, lo último que hablamos, ¿qué fue? ¿Los diodos? ¿Qué fue de lo último que hablamos? Nos estás explicando de lo renovable y lo no renovable. Ah, no, pero Nos digo había quedado claro. sí, digo la clase pasada. Sí, profesor, digo, Carlos, Gracias. son diodos y lo de los puentes de diodos Ajá. y las ecuaciones. Ah, vale, sí, íbamos más adelante, tienes toda la razón. Es decir, que ya habíamos pasado a la siguiente página y era los amperios, voltios y vatios, la relación entre la potencia, la corriente y el voltaje. Que habíamos dicho que los voltios tiene que ver con la rapidez con la que van los electrones. Los electrones son los que llevan son la corriente misma, ¿no? El empuje de los electrones son la corriente misma. Esa es la velocidad, son los voltios. Y la cantidad tiene que ver con los amperios. O sea, la cantidad de electrones que pasan por un cable o por un aparato o lo que sea, eso es lo que tiene que ver con los amperios, ¿no? Entonces, voltios y amperios. Y simplemente la potencia era una relación entre unos y otros. Entonces, la potencia es la relación entre la intensidad y el voltaje, entre la corriente y el voltaje, ¿sí? Entonces, veíamos cómo la fórmula la podíamos utilizar desde este triangulito IPV, IPV, y así sabemos fácilmente que I es igual a P sobre V, que V es igual a P sobre I, que P, la P de acá, a ver si aquí me funciona mejor. Ahí estoy borrando. Que la P que vemos aquí, ¿por qué borra? Está configurado. Ah, bueno, ahí está, ya configurado. Que la P es igual a I, a esta I, por el voltaje, por los voltios. Y esa es la fórmula, ¿no? Entonces nos daba la I se saca así, el voltaje se saca así, y la P se saca así, de acuerdo a, según lo que necesitemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros normalmente tenemos dos valores y necesitamos tener el otro por alguna razón. Como les había dicho ya antes, la energía solar tiene que ver con uy, perdón, un segundito. La energía solar en sus diferentes elementos, es decir, hablamos de las baterías, del sistema, de los paneles, de una cosa y de otra, cada una se maneja con diferentes medidas. Entonces, los paneles solares se manejan en vatios. Las baterías las manejamos en amperios. Los reguladores solares los manejamos en amperios también. Los inversores, que es otro aparato, después lo vamos a ver, lo manejamos en vatios. Y entonces, si ven, una cosa es en vatios, otra en amperios, otra en amperios, otra en vatios. Y todos pues también voltios, ¿no? Vatios y voltios, amperios y voltios, reguladores amperios y voltios también, y los inversores amperios y voltios también. Entonces, tenemos que saber de todo para poder reconocer nuestros aparatos y cuál es el que necesitamos, cuál es el que nos conviene, etc. Vamos a hacer un ejercicio y es para ver la relación entre unas cosas y otras. Resulta que vamos a hacer el tema del celular, del cargador del celular
o el adaptador o como sea que lo vamos a llamar. Vamos a hacer la ecuación de cada uno del adaptador. Acuérdense, o vamos a ver, el adaptador, aquí tenemos la corriente de la casa, ¿no? Tenemos la corriente de la casa y aquí conectamos, pues, digamos que el cable, ¿sí? Ahí conectamos el cable y aquí está el cargador. Voy a poner como un cargador de computador más bien, ¿no? Y entonces aquí tenemos la salida de la corriente y el voltaje y todo, ¿no? Entonces, este que conectamos acá, es decir, aquí, lo que está pasando acá es qué tipo de corriente. Esto de aquí es el muro de la casa. ¿Qué tipo de corriente es la que está pasando por acá? Acuérdense que hay dos tipos de corriente. ¿Cuáles son? Las del grupo muy famoso y muy bueno, que les recomiendo, que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama el grupo? El de AC. AC, ¿no lo conocen? No, no, o sea, bueno, La continua y la alterna. la La, alterna, sí. la continua y la alterna, pero busquen este grupo. AC/DC, ¿no lo conocen? ¿Nunca lo han escuchado? AC/DC. Sí, sí. Vale. Entonces, AC, DC, corriente alterna y corriente continua. Muy bien. Entonces esas son las dos que tenemos. Aquí conectándolo a la casa, al tomacorriente de la casa, ¿de qué corriente estamos hablando? Alterna. Altern current. Otra corriente alterna. Exactamente, o corriente alterna, perfecto. Y aquí conectando, y aquí al cargador, del cargador en adelante, lo que hace es cambiar la corriente. Y por eso en otros casos se llama eliminador, en otros casos se llama adaptador, porque adapta la corriente. Ya no es alter current, la que pasa por aquí es alter current. Y por aquí, en este lado de acá, ¿qué tenemos? Continua. Direct current o corriente continua o corriente directa. ¿Listo? Entonces, una cosa es lo que pasa con las fórmulas y todo por este lado y otra cosa lo que pasa con las fórmulas y la corriente por este lado, que son totalmente diferentes pero equivalentes. ¿En qué son equivalentes? En los vatios. Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a tratar de deducir esta corriente, o mejor dicho, la corriente que pasa por este cable. Vamos a tratar de deducir para no dictárselas yo, sino que me digan ustedes cómo reemplazo la fórmula. Es decir, la potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿cierto? O sea, velocidad velocidad por la cantidad, como decía Andy con respecto al agua, y por ejemplo, por eso el ejemplo era también que lo hicimos era con agua. Son dos variables que tienen que ver con el trabajo, ¿no? La potencia, la velocidad y la fuerza o el peso o la cantidad. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a descubrir la potencia porque no sabemos la potencia, pero o quizás podemos saber la potencia, pero vamos a ver, digamos, vamos a ver qué podemos sacar de ahí. ¿Qué variables tenemos de momento para desarrollar la fórmula? La potencia, vamos a ver, el voltaje. ¿Tenemos el voltaje? Me desconecté, se me dañó el sonido. Y no te estamos escuchando. Ya, perdón. Ya, Ya apagado el ahora sí. micrófono. Bueno, ¿cuál es el voltaje? Pues en este caso lo que nos está arrojando esa corriente alterna. Sí. Si ustedes conectan y si ustedes ponen un medidor en la casa, ¿cuánto es el voltaje? 120. 110 o 120 más o menos, ¿sí? 120 podemos decir. Yo siempre le digo 110 y 220, entonces 110 es más o menos entre 110 y 120. La corriente aquí, en el enchufe de Colombia, en todos los enchufes de Colombia, la gran mayoría, podemos decir en todos, tienen 110 voltios. ¿Sí o no?
Sí, señor. Sí, Sí, señor. todas las, en Estados Unidos, 110 voltios. En España, en Europa, ¿cuánto es? ¿Cuánto es en España, en Europa? Ay, esto ya me la cambié. No, esto no Lo es. mismo, los 110 voltios. No, en España no es así. En Perú No. tampoco. 220. En Argentina no. Son 220 exactamente. Por países, depende de los países, ¿no? Entonces, eh, en unas zonas del mundo es 220, en otras zonas es 110. En nuestra zona es 110, en Estados Unidos es 110, en Ecuador es 110, en Venezuela creo que es 110, así. ¿Listo? Entonces ahí tenemos eso. Otra cosa es la potencia. Este aparato nos da la potencia. Ustedes siempre, uno cuando compra un cargador, bueno, la mayoría de los aparatos por detrás tienen un letrerito que nos dice la potencia. 100 vatios, 50 vatios, 80 vatios, 200 vatios, los vatios que sean, ¿sí? Entonces este aparato, digamos, es este que tengo aquí en la mano, por aquí arriba, lo que pasa es que no alcanzo a leer en este momento. Este tiene mucha información, los cargadores, pero los televisores, las lavadoras, lo que sea, dicen en general 300 vatios, 50 vatios, lo que sea. Este, por ejemplo, es 10 vatios, me parece. Entonces, en atención a que leímos, simplemente, sabemos también que podemos reemplazar la potencia. Dice el aparato que tiene 10 vatios. Entonces, 10 vatios es igual a 110 voltios por la intensidad. Eso quiere decir que la incógnita que necesitamos es la intensidad, ¿no? Entonces, 10 dividido, vamos a pasar aquí, dividido entre 110, 10 vatios dividido entre 110 voltios, ¿cuánto nos da? Nos da la intensidad. ¿Cuánto es? 90.91 miliamperios. No, no, no. Dímelo en amperios. 10 sobre 110. Eh, 0.09 periódico. 0.09 amperios. De esto no hemos hablado. Bueno, ahora esto nos dio 0.09 amperios. Si esto es cuando en esta parte de acá, en AC, pero en DC nos funciona lo mismo. Lo que pasa es que ya tenemos, nos funciona lo mismo, pero con otras variables. O sea, la fórmula es la misma, potencia igual a voltaje por intensidad. ¿Qué pasa? Que la potencia no cambia, sigue siendo la misma, 10 vatios. Vamos a ver otros ejemplos en los que tal vez sea más claro, pero son 10 vatios igual al voltaje. ¿Cuál es el voltaje? 110 voltios. Ajá, ¿cómo que 110 voltios? Y entonces, ¿aquí qué pasó? Aquí lo que hicimos fue convertirla a DC y reducirla dramáticamente. La pasamos de 110 voltios que había aquí a ¿cuántos voltios a este lado? ¿Todos saben cuántos voltios tiene un cargador de esos o no? ¿Con cuántos voltios trabaja un celular o no? 5 voltios. Simplemente, bueno, en este caso, ahí si ustedes lo ven en el cargador, va a decir 5 voltios, ¿sí? Pero bueno, lo sabemos. Si ven otra cosa, si ven otro cargador, otra cosa, les dirá lo mismo. Por la intensidad. Entonces tenemos que en este caso la intensidad es igual a 10 vatios sobre 5 voltios. ¿Cuánto es la intensidad? 0,09. No, no. Dos. Esta era la intensidad por acá. Esta era la intensidad ¿Qué? por este lado. Aquí ahorita ya lo repito porque, pero ¿cuánto es en este caso?
De 2 2. amperios. 2 amperios. O sea, esta operación nos dio 2 amperios. 2 amperios en este caso. Lo que pasa es que con solo 5 voltios. Acuérdense que la relación es potencia igual a voltaje por intensidad. Entonces, como reduje drásticamente el voltaje, lo pasé a 5 voltios, ¿verdad? ¿Sí o no? De 110, estaba en 110 en la parte de AC y lo pasé a 5 voltios en la parte de DC, ¿cierto? Y como les decía, la P es una constante, la potencia, los vatios son una constante. Entonces, si bajé el voltaje, para que este número se mantenga igual, lo que tiene que pasar es que la corriente suba. Y esa multiplicación, entonces va a ser, ahora, en AC, vamos a retomar el AC en este lado, vamos a retomar la fórmula completa. Potencia igual a voltaje por intensidad. ¿La potencia cuánto era? 10 watts. 10 vatios. Era igual al voltaje, que eran 110 voltios, pero por 0.09 amperios. O sea, muy poquiticos amperios, ¿ven? Y esta es la fórmula en AC. Este es el resultado en AC. Y en DC, la misma fórmula. Entonces son los mismos 10 vatios, porque eso no cambia. Es igual, pero ya no 110 voltios, sino 5 voltios, que es lo que salen del cargador. De este cargador, por este ladito, salen solo 5 voltios. Uno le puede poner la lengua. De hecho, para sentirlo, hay que poner la lengua. En cambio, si uno le mete la mano aquí, lo siente, ¿sí? Y se puede hasta electrocutar. Lo siente porque son 110 voltios. A este ladito solo son 5 voltios. El cargador, el eliminador, hace que aquí surja la magia y aquí como hay transformador y tal, más o menos, y un puente de diodos y todo, entonces se convierte en DC y aparte de eso se reduce a 5 voltios. Entonces la fórmula nos cambia drásticamente. Pasamos de 5 voltios, bueno, tenemos 10 vatios, los mismos 10 vatios, los vatios son constantes, y igual a 5 voltios, ya no son 110, sino 5 voltios, por este resultado que nos dio antes, que es por 2 amperios. ¿Ven que es lo mismo? O sea, aquí podemos encontrar el mismo resultado, el mismo vatiaje, los mismos vatios, pero aquí obteníamos un voltaje de 110 voltios y aquí lo redujimos drásticamente a 5 voltios. Este amperaje era chiquito y aquí de 0.09 lo subimos hasta 2. Entonces, ahí se puede ver cómo la potencia se mantiene, la potencia es estable en una relación entre el voltaje y el amperaje. Si el voltaje baja, el amperaje o sea, si queremos mantener los mismos vatios, la misma potencia, y le bajamos el voltaje, entonces hay que subir el amperaje. Si le subimos el voltaje, le bajamos el amperaje. Entonces, digamos que para mantenerlo ahí, se hace una relación de equilibrio entre lo que es el voltaje y el amperaje. Díganme si hay alguna duda en eso. No sé. A ver, Pues, Carlos, es que yo sí tengo una duda. De pronto ya lo habías explicado, sino que tal vez entonces no me quedó tan claro. Ese cambio de los 110 voltios a los 5 voltios. Sí, yo iba a preguntar lo mismo. Me perdí en algunas partes. Bueno, vale, lo repito, simplemente. En el muro, ¿no? Tenemos una casa y en esta casa, no, este color está horrible. Y en esta casa, tenemos la corriente de la calle. ¿Sí o no? Hasta ahí estamos. Sí, señor. La corriente de la calle es siempre altern current, AC. Y siempre son 110 voltios o 120. ¿Cierto? Siempre.
pero el cargador, perdón, el celular, ¿no? Entonces, yo tengo aquí mi celular. Aquí tengo mi celular y tal. Yo el celular no lo puedo conectar a la corriente directamente, ¿cierto? Porque lo quemo. No hay nada, no es un cable directo a la corriente. Lo que conecto es un cargador. Lo que conecto es un cargador, ¿cierto? Este cargador tiene las paticas para conectarlo al enchufe, ¿verdad? Y por el otro lado sale un puerto USB, ¿cierto? Y ese puerto USB o ese cable USB es el que nosotros conectamos de un lado a otro, ¿no? Para el celular. Entonces, por este lado, conectamos este aparato aquí y el otro lado tiene una cabecita que es la que se mete el celular. Entonces, cuando yo conecto el celular, el cargador acá, aquí, justo aquí, a estas patas llegan, ¿cuántos voltios? Cuando lo conecto a la casa, 110. 110 voltios. Y aquí, en esta parte, ocurre la magia. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer más bien un corte. Este es el muro. Este es el the wall, ¿vale? Y aquí tenemos el enchufe. Y aquí las paticas del cargador. Y aquí está el cargador. ¿Listo? Entonces, yo lo entierro acá y por acá vienen los cables y tal, tal. Y aquí van 110 voltios. Vamos a ponerlo más delgadito porque esto ya no se puede. Y entonces aquí van 110 voltios. 110, 110, 110. Y aquí entran 110. ¿Cierto? Pero sí, pero me lo juran que sí. Hasta ahí vamos Sí, bien. sí, señor. Sí, sí. Entonces uno lo conecta y ahí, y trin, le entran 110 voltios a esa caja. Voy a ampliar un poquito la caja. En esta cajita, que es simplemente un cargador, entran 110 por acá, y aquí hay cosas, un transformador, un puente de diodos, como lo veíamos, tal, no sé qué, el puente de diodos por acá, un condensador, muchos condensadores, bla, 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 hacen toda su magia y se conectan aquí dos cablecitos. Y aquí hay un hueco de USB. Y aquí es donde se conecta el cable del celular, este cable. Eso es lo que estoy dibujando ahí. ¿Está correcto o no? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Sí, sí, señor. Vale. Entonces, ¿qué pasó aquí en esta magia? Que pasamos de esto lo que hizo fue coger el voltaje y reducirlo drásticamente con un transformador y luego convertirlo en corriente continua con el puente de diodos. Entonces, por aquí lo que va a salir ahora son 5 voltios nomás. Y también va a salir direct current. Es decir, por aquí entraba la corriente alterna que subía y bajaba, que positivo y negativo y no sé qué y todo eso, Tesla, ¿sí? Y entra por aquí y a este lado dibujo el plano cartesiano. Lo que pasa es que salen 5 voltios, siempre igualitos, siempre continuos. 5 voltios y en el tiempo, pues todo el tiempo que lo tengamos conectado. Entonces salen 5 voltios enteritos. Ya no esta onda de aquí, ya no positivo y negativo, no es que, no, sale siempre positivo por el positivo y negativo por el negativo, digamos. Es el circuito común y corriente. Entonces aquí ya sí, esto se va por el cable USB y el cable USB se lo enchufo al celular y listo. Entonces el celular está chupando 5 voltios y 2 amperios realmente. Y el cargador está chupando 110 voltios y 0.09 amperios, cuya multiplicación, multiplicar esto por esto me da 10 vatios, y si multiplico esto por esto me da 10 vatios. Esto es una de las cosas más es muy sencillo, pero compleja, digamos, de entender para que todo lo demás pueda funcionar, puedan entenderlo. No es nada del otro mundo, es simplemente que este aparatico convierte la corriente continua, la corriente alterna en corriente continua, como lo vimos en el ejercicio ay Dios, de los ¿qué? Ayúdenme. ¿De los puentes de qué? ¿De diodo? Eso es.
como lo vimos en el ejercicio de los puentes de diodos. Esos puentes de diodos lo que hacían específicamente era, ¿se acuerdan? Recuerden esto, que cuando salía el positivo se iba por acá y aquí era positivo. Y cuando este era negativo, se iba por este lado. Y siempre había, siempre positivo en la parte de arriba y negativo en la parte de abajo. Pasábamos de una corriente que siempre estaba fluctuando, por eso es alterna, que alterna entre positivo y negativo, pues, y con este aparato, con este sencillo arreglo de diodos, ¿no? Un diodo puesto así, otro así, otro así. Entonces, aquí al final, siempre obteníamos, en esta parte de acá, siempre obteníamos el positivo y en esta parte de acá el negativo. Entonces se convertía en corriente continua. Eso no se lo tienen que aprender de memoria, pero esa es la explicación científica del por qué. Por este lado entra corriente alterna y por este lado sale corriente continua. Solo que no salen los mismos 110 voltios, salen solo 5 voltios, porque el celular funciona con 5 voltios. Ahorita, en el break, hacemos un break un poquito más largo para que hagan el ejercicio con el cargador, con un cargador de celular, si no tienen un cargador de computador. O sea, la tarea es con un cargador de computador. Que hagan este mismo ejercicio, pero con un cargador. Carlos, una preguntita. Digamos, el cargador de mi computador dice que tiene de 100 a 240 voltios. Eso quiere decir que uno lo puede enchufar a la pared en Colombia o en España. ¿Vale? No es que tenga, es lo que le puede entrar. Y ahí dice in, seguramente, in, I-N, ¿no? O algo así, debe decir. No dice eso. Apostemos. Una mogolla y un chicharrón. Algo dirá, voltaje de entrada, algo dice, o qué dice antes de 110, dime. Nada, porque tiene unas letras en chino. Miren, pero le muestro. Bueno, pero yo chino. Aquí se alcanza a verlo. Por acá. No, pero sí me puedes mandar la foto por WhatsApp. Puedes mandarla al grupo. Si está en chino, pues no, pero te garantizo que en ese chino dice in o voltaje de entrada o algo así. Quiere decir que lo pueden conectar a 110, pero si viajan a Europa, lo pueden conectar allá a 220. Ah, ¿Vale? ya, es que estaba confundida en ese pedacito, en esa parte. Bien, Ya, pero ya. muy bien tu ejemplo porque seguro lo van a encontrar. Entonces, cada uno va a hacer el ejercicio de hacer la fórmula con corriente alterna y con corriente continua, buscando qué potencia tiene. Si dice cuántos amperios tienen, no importa. Hagan el ejercicio como puedan, ya sea por el amperaje, ya sea por el amperaje. Si tienen todos los datos, pues perfecto. O sea que, digamos, diga solo vatios o diga solo amperios. Mejor dicho, ahorita tratan de hacer el ejercicio, ¿vale? Para corroborar un poco que entendieron. Lo deben hacer con un cargador de computador. Ahora, si no tienen, lo hacen con un cargador de celular, que no me van a decir que no tienen porque sí tienen. Todos tienen. Entonces, si no dice bien nada ni nada, pues busquen otro o algo. Bueno, pero ¿se entiende entonces? Conectan ustedes esto así. Y esa corriente que era de 220, de 110, aquí se pierde, se baja, se reduce. Es un transformador. ¿Te acuerdas, Andy, que decías que pasaba de 300 voltios a 15.000 voltios? Bueno, aquí pasa lo mismo, pero en un tamaño reducido. Pasa de 110 voltios a 5 voltios. Al revés. O sea, se hace una conversión, una transformación, por eso se llama transformador. Entonces se transforma en 5 voltios, se reduce a 5 voltios, a una pequeña parte. Pero lo que pasa es que aquí se consumían 0.09 amperios y aquí en cambio, para mantener los mismos 10 vatios, necesitamos 2 amperios. ¿Sí? 2 por 5, 10 vatios. Entonces, este cable van a pasar muchísimos más amperios, más electrones que por este ladito de acá. Por este ladito pasan muchos menos electrones, pero más rápido. Y por este lado salen más despacito, a 5 voltios nomás, pero muchos más, 2 amperios y el otro es 0,09. ¿Cierto? Ahora, quiero que entendamos una cosa y es clave. Puede que sea un poco una tontería, pero es clave y es la nomenclatura, las medidas, el ejercicio de medidas que es importante. Es decir, si yo digo 1 amperio, igual, 1 amperio. Si yo digo
0.1 amperio, esto quiere decir que son 100 miliamperios. Simplemente es como kilómetros, centímetros, decímetros, milímetros, es la misma relación. Si yo digo 0.01 amperio, estoy diciendo que son 10 miliamperios. Si yo digo 0.001 amperio, estoy diciendo que son que es un miliamperio. Y esto es muy importante que se lo aprendan de memoria. Esto es como la relación de porcentaje, de centímetro a metro, por ejemplo, que trabajamos mucho los arquitectos. Si yo digo hay 0.9 metros, son 90 centímetros, ¿sí? Si yo digo hay 0.2 metros, son decenas de centímetros, o sea, son 20 centímetros. 0. algo son decenas de. Si yo digo 0.1, son 10 centímetros. Son decenas, es la decena del 1. Si yo digo 0.8, es la decena del 10, del 8, o sea, 80 centímetros, 80, ¿sí? 0.1 son 10, 0.2, 20, 0.3, 30, 0. Eso, digamos, los que manejan el AutoCAD bien, lo deben tener clarísimo, pero por si acaso. Y 0.01 es unidades, entonces esto es 0.01 metros es un centímetro. 0.05 metros es igual a 5 centímetros. 0.0x es unidades. 0.x son decenas. Perdón, entonces 0.2, 20. 0.5, 50. 0.8, 80. 0.9, 90. ¿Vale? Y es lo mismo acá. 1, bueno, 1, no hay problema. 18 amperios son 18 amperios. Ahora, si yo digo 0.5 amperios, ¿cuántos miliamperios estoy hablando? 50. Ajá. Estamos viendo 500. primero. Exacto, estamos viendo primero esta. Son 500 500, perdón. miliamperios, que es la mitad de un amperio. 500 miliamperios. 0.5, medio amperio. Bueno, seguimos acá. 0.2 amperios, ¿cuántos miliamperios son? 200. 200. 200 miliamperios. ¿Por qué manejamos miliamperios? Pues como pudieron darse cuenta, aquí nos salió 0,09, perdón, en la fórmula allá atrás, nos salió 0,09, siempre sale así, 0,1, 0,08, 0,05, porque son 100 miliamperios, 50 miliamperios, 1 miliamperio, 10 miliamperios, etcétera, ¿no? Entonces, si les sale 0. y algo, estamos hablando de centenas. 0.8, ¿qué quiere decir? Es casi 1, entonces son 800 miliamperios. Ah, bueno, 1 amperio son 1000 miliamperios, ¿no? Esto era como lo básico que no lo dije. Pero 1 amperio son 1000 miliamperios. Pues 0.99 amperios equivalen a 990 miliamperios. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, voy a repetirlo. 1 amperio igual a 1000. Profe, queda un minuto. Ah, bueno. Bueno, entonces si les parece, entonces hagamos 40 minutos de break y hacen el ejercicio con el cargador del computador o con otro cargador de celular o con varias cosas. ¿Vale? En AC y en DC. ¿Listo? Nos vemos en 40 minutos. Chao. Vale, sí, señor. Listo, sí, señor.